Hola, soy Escapocón. Solo un robot analizador normalito. Bueno, normalito de no ser porque mis reseñas me han llevado a vivir peligrosas aventuras. Me he llegado a enfrentar a robots cartucho, tipos omnipotentes con pelo culo, primos malvados, clones oscuros no canon, primos malvados fantasma, pero hoy me enfrento al mayor de mis peligros, el Random Cinema. Bien, guay, ¿me vuelves a explicar de qué trata esto? Es el Random Cinema, Escapocón. Vas al cine y te ponen una película random. Ni siquiera los dueños saben cuál es. Este es guay, mi alumno en pruebas. Es bastante fácil de sorprender, pero me ayuda mucho a la hora de reseñar. ¡Qué chachi! Este es Megazack. Tiende a morir mucho. Es como un deporte de riesgo, solo que no te rompes los huesos. Solo las neuronas, si sale una película mala. Al menos las palomitas siempre son buenas. Ya empiezan los anuncios. También son random. Hola amigos de YouTube, esta es la nueva super película, Go Animate la película. ¿Go Animate tiene película? ¿En cines? Esta película ganadora de 25 Oscars en 2006 es la mejor película de la historia. ¿Ganadora de 25 Oscars? Pero si no hay tantas categorías. Con las voces de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz. Anda, como no es Shrek. Si están hablando con Loquendo. El famoso crítico Escapocón dijo: esta película me hizo reír, me hizo llorar, me devolvió la fe a la humanidad. ¿Qué? Eso es mentira. Es verdad. Tú no eres famoso, Escapocón. No me refiero a eso. Me refiero a que yo jamás he dicho esa tontería. Go Animate the Movie, próximamente en cines. Se acabó, nos vamos de aquí. Pero aún no sabemos qué película nos toca. Ya iremos otro día, guay. Ahora hay que analizar esa película. Así demostraré que no me hizo reír, no me hizo llorar y no me devolvió la fe a la humanidad. Aunque tal vez sí acabe llorando. Pero da igual, nos piramos. Porque ¿sabes qué hora es? ¡Hora de Anticine! Pues bueno, más Random Cinema para mí. Producida por V-Bolt Movies. No me suenan de nada. Go Animate. Creo que no hay nada en internet que tenga mayor mala fama que esta página web. Go Animate es una página web que te permite hacer animaciones fácilmente y fue creada por Alvin Hank, quien tenía la intención de que los empresarios usaran el programa para hacer animaciones para sus compañías. Pero entonces... niños muy pequeños encontraron este programa con el que podían hacer dibujos animados de forma fácil y lo explotaron con vídeos pésimos, sin gracia y sin sentido. La mayoría de los vídeos se reducen a 1. Un personaje hace algo malo y le castigan. 2. Un personaje va a un restaurante de comida rápida y engorda. O 3. Un personaje va a un restaurante de comida rápida y engorda y luego le castiga. Hasta ahora no he visto ningún vídeo de Go Animate que me haya gustado. Los únicos que me parecieron decentes son los movesets de All Star Smashers, y solo cuando no hace personajes que son simplemente los avatares por defecto del programa con nombres de gente que conoce. Y algún niño, que supongo que tendría mucho tiempo libre, decidió hacer una película de Go Animate. Go Animate, make your free animations. Go Animate, make your free animations. Yeah! Y no me refiero a un vídeo de 10 minutos que de película solamente tiene el título, sino que esta aberración de internet dura más de 1 hora y media. ¿Cómo consiguió alguien trabajar tanto tiempo en una película él solo? Plagios. Aparentemente, igual que con Smosh, esta película es acusada de ser un plagio de Greeny Phantom The Movie, que a su vez es considerada copia de la película de South Park. No he visto estas dos películas, así que juzgaré Go Animate como su propia cosa. Go Review. Go Review. Esto es Go Animate The Movie. Saludos a todos los espectadores. Soy Bill M. Record, presidente de la productora V-Bolt Movies. Lo que van a ver a continuación es una reseña de una de las películas producidas por mi compañía, que también está producida por mi compañía. Sí, Go Animate the Movie. No fue muy difícil obtener los derechos.
La única condición es que no castigara a su director. Ahora tengo trabajo que hacer. Disfruten de la reseña. La película comienza con el logo de 20th Century Fox, y esta vez sí tiene sonido, no como Smosh. Aunque tengo que darle crédito a Smosh, al menos ellos sí eran de 20th Century Fox. Así es, esta película está llena de mentiras respecto a su desarrollo. No fue distribuida por Fox. GoAnimate Studios no existe fuera del creador de la página, el cual odia este tipo de contenido aparentemente, y en los créditos la mayoría de los participantes son los nombres de las voces sintetizadas, de los modelos por defecto o incluso de los propios personajes de la película. De hecho, solía tener una página en Internet Movie Database que recopilaba todo lo que mintieron. Ah, ¿y sabéis que supuestamente esta película salió en 2006, cuando GoAnimate salió en 2007? Y la película comienza con uno de los protagonistas, PC Gui, yendo al Walmart. Sí, se llama el tipo de los ordenadores. Y no es un apodo. Y vemos a un tipo rubio con un jersey rojo con su mujer. Porque todos los que usan GoAnimate necesitan tener al tipo rubio del jersey rojo. Él es el otro protagonista de la película, Eric, que nos explica que odia a PC Gui porque le prohibió ver GoAnimate todo el tiempo. I'm in a bad mood because he told me not to watch GoAnimate every day, every minute, every second. Y aquí vemos el primer fallo de la trama, que servirá como semilla del árbol de inconsistencias que irá creciendo a lo largo de la película. ¿Cómo es posible que PC Gui, un niño de 10 años, And he's 10 years old. ponga prohibiciones a Eric, que es un hombre casado con 2 hijos? Incluso si PC Gui fuera mayor que Eric, seguiría sin tener sentido, porque no es familiar suyo, ni su jefe, ni su profesor, ni un dictador, nada. Aparte, ¿este hombre tiene 10 años? Es verdad, Escapocón, nadie le haría caso a un niño. Guay, ¿qué estás haciendo? Pues una reseña con Escapocón, ¿Qué es lo que te dije? que no puedo hacer reseñas hasta que no termine los deberes. Eso es, y si no los terminas te quedas castigado en tu cuarto. ¿En serio, Guay? ¿Qué? Dije que nadie le haría caso a un niño, y Lady Hell es una niña. Además, ya cortarás luego las 2 horas que he tardado. Si fuera esta película no las hubiera cortado. ¿Veis? Ya estoy adelantando acontecimientos. PC Gui quiere comprarse un juguete, pero Eric no quiere que se lo compre porque es para bebés. Es una figura de acción de fin de Hora de Aventuras. Las figuras de acción suelen tener muchas piezas pequeñas que los bebés pueden comerse. Y la serie en sí es para mayores de 7 años, como PC Gui. ¿Y por qué debería importarle a Eric lo que hace él? No es su hijo, no es su sobrino, no es nada, es solo un niño. Después de que Eric y su mujer Jennifer vayan tras PC Gui, le pierden de vista, pero un guarda de seguridad le quita el juguete a PC Gui para devolvérselo a Eric, pese a que PC Gui lo compró. Y no, este personaje de aquí no es este mismo personaje. Y lo mismo con estos dos. Lo único que cambia es el nombre. Por suerte, te recuerdan los nombres todo el tiempo. Let's go get him, Jennifer. Come back here with that toy, PC guy. Did you hear that, Eric? What's that, Victor? PC Gui va a otra tienda para recuperar su juguete, a pesar de que lo tiene Eric, y pese a que no es la misma tienda. Pero un agente de policía, que tampoco es este tipo ni este tipo, le dice que tiene que ir a la cárcel porque lo robó, aunque en la anterior escena dijo claramente que lo había comprado. ¿Fallo de coherencia o simplemente uno de los dos mintió? Y disculpa, pero ¿el cajero se dio cuenta de que le estaban robando y no hizo nada? Hasta a Calamardo le importaría más. Dile a tu primo sin sombrero de policía que si sigue así le despedirán. Por lo que PC Gui se queda en la cárcel por 3 días, durmiendo todo el tiempo. Y esto molesta a Eric por algún motivo, así que van al Walmart, donde hacen una referencia a Undertale.
Is it a beautiful day? And yes, the sun is shining outside, with the birds are singing. In days like this, kids like you should be grounded. Eric consigue llamar a un tipo llamado Gary Johnson, quien le ayudará a detener a PCGUI si hace algo malo. Y la personalidad de este tipo es, y no es broma, que cada vez que habla suena una musiquita. Guess what, chicken butt? Your voice sounds like Tubby the Chuba. Tee-hee. Y es algo que en la película saben, The music sounds nice. pero no hacen ninguna broma con ello. Imaginaos las posibilidades. Por ejemplo, que hay una parte en la que estuviera escondido, pero entonces se pone a hablar, la música empieza a sonar muy alto y lo descubren. Pero como tal, este tipo tiene tanta personalidad como si su personalidad fuera hacer chistes de salchichas y presentarse de forma graciosa. Ya van 3 veces que mencionas Moss, no es buena señal. El tipo consigue distraer a Eric de forma no intencional, por lo que PCGUI roba el juguete y... You can't have that back. 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 Vale, no puedo aguantar. Voy a tener que romper con mi fórmula de analizar la película en orden, porque hay un problema muy gordo que tiene esta película y necesita ser explicado a fondo. Nunca sabe cuándo algo debe parar. Hay escenas que duran y no aportan nada a la película aparte de aumentar su duración. Y cuando piensas que no podía ser más largo y duradero, se pone más largo y duradero. ¿Recordáis la persecución que mencioné que pasaba al principio? ¿Qué tal otra de esas? Pero sin música y sin perseguir nada. También hay una escena en la que vemos como Eric y su hijo Victor ven un capítulo de una serie llamada Mr. Bill. Y eso dura casi 2 minutos. Pero ¿sabes qué sería mejor? Ver a PCGUI viendo su serie favorita, pero esta vez no lo podemos ver nosotros. 2 minutos de un tío viendo la tele. Y la peor parte de todas es cuando deciden fusionar ambos conceptos. Hay una persecución en cierto punto de la película que tenemos que ver 2 veces seguidas. Una de forma normal y luego siendo vista en la tele mientras Eric se ríe. En total, esta escena dura más de 2 minutos y medio. Esta película es solo una prueba de ver cuánto aguantas sin volverte loco. La única vez que pude ver esta película sin cortes fue viendo este vídeo. Pero escapocón, ¿qué? Canción de villano. You're a mean one, Mr. Keyboard. Oh, hola Ekius. No recordaba que fueras pariente del guarda de seguridad. Y del tipo del Walmart. Y del agente de policía. Este es Mr. Kibler, el malo de la película, que tiene un ayudante que es un soldado. Vale, lo sé, analizarlo como su propia cosa, pero estos dos están claramente basados en Satanás y Saddam Hussein de la película de South Park. Pero eso no es lo que importa ahora. Lo que importa es que la canción es una parodia de la del Grinch. Aparte de que está hecha con loquendo, hay otro motivo por el que no es una buena parodia. En la canción del Grinch, la mejor parte era lo creativos que eran los insultos. You're as cuddly as a cactus, you're as charming as an eel, Mr. Grinch. Realmente es una gran forma de introducir a un villano, y las parodias, como la que hicieron en Rolling the Family, suelen mantener esta idea. The only game you deserve is on the Philips CDI. Pero aquí... You really are a greedy man. ¡Oh! ¡Originalidad al poder! Dr. Seuss, muérete de envidia. You're a bad guy like PC Guy. But he is not. ¿Qué? Your mind is unimaginable. By going to work, I suppose. Y aquí la cantante se dio cuenta que estaba en Go Animate. ¿Y qué opinas de los otros momentos en los que cantan sobre ello? Que, igual que las otras escenas largas, no aportan nada y cada vez van a peor. Hay muchas quejas cuando en musicales pegan canciones en momentos inesperados que cortan la película, pero Go Animate lo llevó a un nuevo nivel, 2 veces, porque hay un momento en el que la película es cortada como si fuera un descanso para los anuncios y ponen una canción robada cantada por este tío. No hay nada de esfuerzo en hacer que quede bien con el momento de la película, ni ayuda a contar la historia.
La película es literalmente cortada para poner una canción. Pero lo superan. Y madre mía si lo superan. Tras fugarse otra vez de la cárcel, PCGui intenta varias formas de que no le descubran, y al final se esconde en un circo, el cual está dirigido por Stuart, de The Big Bang Theory. ¿Significa eso que le vas a hacer un moveset a Stuart? ¡No! Y no solamente está Stuart, sino también dos malabaristas llamados Eric 1 y Eric 2. Y Eric 2 lleva un 8 en la camiseta. ¡Matemático! Pero como Eric, el original, no el 1, ni el 2, ni el 8, es así de paranoico y entrometido, se va a buscarlo a la Antártida. Y allí comienza el momento en el que paré la película la primera vez que la vi. Esta canción, que por cierto viene de esa serie llamada Las pistas de Blue, interrumpe la película de una forma que pensaba que no podía ser peor que como lo hizo Simon con su canción. Resulta que Eric odia esta canción, por lo que la trama de la película cambia radicalmente a Eric intentando acabar con el stick figure que cantó la canción. Crea un robot, un tío se hace superhéroe para vencer a Eric, meten y sacan de la cárcel al stick figure varias veces, y se olvidan completamente de PCGui, del juguete, de la mujer y los hijos de Eric, y de Mr. Kibler. Solamente se acuerdan para decir, mira, aún tenemos al villano, es malvado. A veces ni siquiera lo vemos, y simplemente nos ponen sus maldades en un periódico. Y luego se olvidan totalmente de esta subtrama, fuera de que luego el superhéroe vuelve a aparecer. Y aquí me di cuenta de algo que le faltaba a esta película, entre otras cosas. La autoconsciencia. Se nota mucho que esta película la ha hecho un niño, porque para esta película todo es absolutamente normal. Eric es uno de los personajes más desagradables, paranoicos, obsesivos y exagerados de la historia del internet. Su vida gira tanto en torno a PCGui que hasta Juno lo llamaría obsesivo. Intenta detenerle incluso cuando hace cosas que no son asunto suyo, y está siempre viéndole. Y en esta parte se vuelve prácticamente el villano de la historia para acabar con el stick figure, porque cantó una canción que no le gustaba, y durante todo el tiempo nos hacen ver que lo que está haciendo es lo correcto. Comparemos a Eric, por ejemplo, con Dan, de Dan Versus. Sí, Dan es vengativo, se lo toma todo a pecho y siempre obliga a su amigo Chris a que le ayude, pero en la serie nos hacen ver que es que Dan es así, y los personajes de la serie ven a Dan de la misma forma que nosotros, como un absoluto idiota que llega a dar hasta pena por lo mal que se lo toma todo. Eso es lo que separa a Eric de este tipo de personajes, que dentro de la historia se supone que es el héroe que hace las cosas por motivos comprensibles, pero nosotros no queremos que gane, queremos que aprenda que lo que está haciendo está mal. Sí, la verdad es que estoy del lado de PCGui como tú, Escapocón. Él solo quiere su juguete molón de Finn. ¿Qué? Yo tampoco estoy del lado de PCGui, estoy del lado de Mr. Kibler. Quiero que consiga destruir Go Animate y todos los que viven en él. Esta gran subtrama continúa con la gran batalla entre el robot creado por Eric y el superhéroe, que está censurada. Pero Eric tiene otro plan. ¿Ver el circo volador de Monty Python? Eric consigue acabar con el stick figure rompiendo el hielo. Oh, y justo después hay otra escena de canción, pero esta vez no hay ni música, y dura tanto como la de antes. Bueno, al menos no han interrumpido la historia de nuevo. Vuelve PCGui después de haber sido ignorado durante toda la película, y ahora resulta que tiene una empresa. Un niño de 10 años. Vuelve a intentar robar el juguete, y tras un par de persecuciones, se lo acaba comprando al monstruo de las galletas. No preguntes quién se come el dinero pensando que es una galleta. Pero Mr. Kibler va a destruir todo Go Animate, pero es detenido gracias a una Pokéball de Pokémon Go Animate. Y Eric es feliz porque PCGui aprendió la lección. ¿No os hace felices cuando alguien totalmente ajeno a ti aprende una lección? Y la película no es solo lo que hemos mencionado, porque si hay algo que no le falta es relleno.
que nos hemos saltado. Normalmente intento mostrar todo lo importante de las películas que analizo, pero es que en GoAnimate hay miles de escenas pegadas con celo que no aportan nada. Hay una escena en la que Eric y su hijo se quedan pegados a un chicle y hacen algo que en Terrific hacía más gracia. ¿Aporta algo a la historia? Bueno, gracias a ella descubrimos que Eric está obsesionado con la fotografía, además de con todo lo ya establecido, pero no se vuelve a mencionar nunca más. También hay una escena que está en francés. ¿Motivo? Porque la escena está en francés. ¿Motivo? Ves mi punto. Todas las escenas del tipo que habla con la música son irrelevantes. O las del chico que se vuelve superhéroe, o la de este Stick Figure, que es uno de los pocos personajes que no habla con voz sintetizada. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Describir esta película es difícil, así que necesito hacer una comparación. Todos aquí habéis dado inglés en clase, ¿no? ¿Os acordáis de los listenings? Esas grabaciones de una situación a la que hay que prestar atención porque luego hay preguntas al respecto. Y siempre daba la impresión de que las pillábamos en mitad del tema. GoAnimate es como si alguien hubiera cogido un disco de listening donde siempre usaran los mismos nombres, los hubiera pegado y les hubiera hecho animación. Porque así de inconsistente es. Los personajes son maniquís que pueden tener cualquier tipo de personalidad y que sus acciones son juzgadas por el supuesto papel que tienen, lo que nos lleva a tener un protagonista que es un absoluto idiota y a un villano que no hace nada. Y parece que con los listenings no había suficiente para hora y media, porque esta película está llena de escenas que duran un buen rato y no influyen nada en la historia, siendo los números musicales los mayores culpables. Las voces sintetizadas y el hecho de que está hecho con el programa más infame de todo internet se acaban volviendo los problemas menores. Sin duda, esto no es solamente la peor película que he visto, sino que además es lo peor que he visto. Sí, es peor que The Jon Show. Al menos esa serie tenía personajes, historia y no duraba hora y media. GoAnimate the Movie me hizo reír, me hizo llorar, me devolvió la fe a la humanidad. Y corten. Bien chicos, ya está todo grabado, ya puede subirse a internet. Espera, ¿quién eres tú? ¿Y por qué has sobrepuesto diálogo por encima de mi reseña? Soy yo, Bill Racord, vuestro productor y el productor de la película de GoAnimate. Oh, es verdad, es nuestro productor. No tenemos productor, guay. Este tipo es un farsante. Si no tenéis productor, significa que esta reseña es de libre uso, por lo que la puedo producir en masa y además me quedaré con los derechos y beneficios que gane. No te dejaré hacerlo. GoAnimate ni me hizo reír, ni me hizo llorar, ni me devolvió la fe en la humanidad. Entonces, ¿por qué lo dijiste en tu reseña? Ahí están pillados, capocón. No lo dije, lo editaste tú. ¿Por qué? Si escuchan lo que dijiste, correrá la voz de que esta película no es buena y nadie irá a verla. Y ahí entro yo, tu productor. Cada vez que alguien decide hacer una reseña negativa de una de mis películas, consigo sus derechos y modifico las reseñas para que sean positivas. Observa. Así es, esta película está llena de escenas emotivas, fantásticas y maravillosas. Jamás me olvidaré de ellas. Y la personalidad de este tipo es, y no es broma, una de las personalidades mejor desarrolladas de la historia del cine. Realmente se siente como una persona real. Hay escenas que duran el tiempo necesario para que se vuelvan sinónimos de la buena filmografía. Eric es uno de los personajes más encantadores, magníficos y carismáticos de la historia del internet, lo que nos lleva a tener un protagonista que es un absoluto encanto. Y a un villano que es mi waifu. GoAnimate the Movie me hizo reír, me hizo llorar, me devolvió la fe a la humanidad. ¿Cómo te atreves? Eres un... cielo. Te amo. Cásate conmigo, Bill Racord. Aparte, ¿qué te importa la calidad de esto? Es solamente para niños. No. Esto no es para niños. Esto no es para nadie. ¿Crees que se puede hacer algo sin nada de esfuerzo y luego justificarte diciendo que es para niños? Es la segunda peor excusa que jamás alguien podría poner en sus trabajos. Por cierto, la número 1 es una parodia.
y cuando es una parodia para niños, pues volviendo al tema, no puedes esperar que alguien ignore todos los problemas que esta película tiene solo porque es para niños. Una buena película para niños es aquella que los mayores puedan ver y disfrutar igualmente. Y no me refiero solamente a los padres, sino también a los propios niños, que cuando crezcan volverán a ver estas películas por pura nostalgia. Aquellas hechas con esfuerzo, que no consideran a los niños idiotas y que no llevan él para todos los públicos solo porque no hay sangre y desnudos, se mantendrán. Y cosas como Go Animate the Movie solamente causarán vergüenza al pensar que esto te gustaba. ¿Necesitas más pruebas? El propio creador de esta película aparece al principio para decir que es una completa estupidez que hizo cuando le gustaba Go Animate. Y él no es el único que hizo cosas cuestionables cuando era un niño. Me da igual lo que digas. Lo que importa es que tendrá éxito en cines alrededor del mundo, y todos los que la vean aprenderán grandes lecciones en la vida. Como que si alguien hace algo ligeramente malo, tienes que actuar como un asesino contra él, porque eso está bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy Bill Record. Soy Bill Record, soy mejor que Este no se irá de aquí en mucho tiempo. Escapocón, tengo una idea. Señor Record, ¿había dicho que todo lo que pasa en esta película es cierto? Sí, totalmente cierto. Entonces... Lady Hell. ¿Qué pasa, Guay? ¿Has terminado los deberes? Claro, pero ese señor de ahí no. Disculpa, ¿cómo te llamas, niño malo? Soy Bill Record, presidente de la compañía... Ya, corta el rollo. Guay me lo ha chivado. No has hecho los deberes. Ve ahora mismo a tu habitación y no salgas hasta que no los termines. Sí, Lady Hell. Y cuando termines, te haré limonada. ¡Bien, limonada! Vosotros, no he acabado. Puede que esta reseña sea lanzada sin cortes, pero no os libraréis de mí, Bill Record. Cada vez que intentéis hacer una película de... ¿Billy? Sí, señorita. Y aquí acaba la reseña. Soy Escapocón y yo Guay. Y volvemos al mundo real. Chicos, ya he vuelto del cine y han puesto la mejor película que he visto en toda mi vida. Ha sido muy emocionante. Anímalo muy bien, anímalo muy bien, anímalo muy bien y no uses Go Animate. Anímalo muy bien, anímalo muy bien, anímalo muy bien y no uses Go Animate. Habrá muchas parodias, haremos tonterías, copiaremos también a cosas como Star Trek. Compruébalo otra vez en la canción original. De verdad ponían este tipo de estrofas tan malas, creo. Anímalo muy bien, anímalo muy bien, anímalo muy bien y no uses Go Animate. Anímalo muy bien, anímalo muy bien, anímalo muy bien y nunca cantes otra vez. Sí, nuestra canción es muy tonta, pero bueno está. No tenemos presupuesto. ¿Qué queríais, malditos hijos? Hola, soy Escapocón y hay otro motivo por el que este vídeo es un especial. Porque voy a revelar a los ganadores de la última votación. Al igual que con la segunda, ha habido un significante aumento de votantes. Y voy a dar las gracias a todos los que votaron. Y a continuación, los ganadores.
Enhorabuena tanto a los que sugirieron como a los que votaron a los ganadores. ¿Cuál será mi siguiente reseña? Una de estas, pero como siempre no diré cuál.